Buenas noches, buenas tardes y buenos días para algunos de ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del análisis semanal de los domingos del 12 de julio del 2015. Vamos a empezar hoy día, tenemos un análisis muy interesante. Primero que nada vamos a ver el gráfico semanal de la semana del 6 al 10 de julio. ¿Qué es lo que vemos en general? El dólar estuvo fuerte, aunque en realidad el tema está cambiando en este momento. Durante muchos meses hemos estado con el tema en el mercado, la temática ha sido el dólar y que si va a subir, que si no va a subir los intereses. Eso está cambiando ligeramente. La semana pasada, como ustedes pueden ver, tuvimos grandes movimientos, pero al final terminamos muy cerca de donde empezamos, ¿ya? El dólar se fortaleció a principios de la semana y se mantuvo fuerte contra todas las monedas, excepto contra el yen, pero no logró mantener las ganancias. Como pueden ver, por ejemplo, con la libra dólar, el dólar le llegó a un momento dado en el que le estaba ganando casi 250 pips a la libra. Sin embargo, se retractó, recuperó la libra y terminó como con 55 pips, perdiendo en la semana. El euro, en cambio, llegó a perder casi 200 pips, terminó ganando alrededor de 40 pips, ¿ya? El dólar australiano sí llegó a mínimos históricos. El dólar neozelandés también perdió terreno contra el dólar, pero terminó recuperándose. El dólar canadiense no logró hacer mucho y terminó perdiendo. Y el dólar yen, en cambio, el dólar yen llegó a ganarle al dólar 250 pips en un momento dado y terminó prácticamente donde mismo empezó, ¿ya? Las monedas europeas hicieron una fuerte recuperación, el dólar yen se movió igual que las bursátiles, bajó fuertemente y luego se recuperó y terminó en el mismo lugar. ¿Cuáles son los temas y cambios importantes en el mercado y de ver esta semana? Primero que nada, la situación griega. Tenemos dos alternativas, dos escenarios. El escenario A es buenas noticias, en los cuales estaríamos en un risk on, como se llama en el mercado, o sea, bienvenido el riesgo. En este caso, las bursátiles estarían al alza, los intereses estarían al alza, las monedas europeas estarían al alza por lo menos momentáneamente, las monedas de materias primas estarían al alza también momentáneamente, y el dólar a la baja como consecuencia, ¿ya? No tanto por debilidad del dólar, sino que por consecuencia de esta situación. El dólar yen también estaría a la alza, ¿ya? Si es que hay malas noticias sobre griega, estaríamos con risk off. Risk off es alejamiento del riesgo. La gente estaría buscando proteger sus capitales, ¿ya? En este caso, las bursátiles estarían a la baja, los intereses estarían a la baja, las monedas europeas estarían a la baja, las monedas de materias primas estarían a la baja. Y el dólar estaría al alza por defecto o por consecuencia de esto, ¿ya? Y el dólar yen estaría también a la baja. Dos, los premios de materias primas, los commodities. Si trabajamos en commodities, tenemos que estar, en monedas como el dólar canadiense, tenemos que estar muy pendientes del petróleo, o el oro y el hierro, también el cobre con el dólar australiano, y en el caso del dólar neozelandés, la leche, ¿ya? Las monedas de materias primas siguen a la baja esta semana que viene, siguen bajistas. Los precios de los commodities o de materias primas empezaron a caer nuevamente la semana antepasada, tal como lo empezamos a decirnos aquí. Malas noticias de Grecia darán más presión a la baja a monedas de materias primas porque aumentará la presión bajista a los commodities, ¿ya? Por otro lado, buenas noticias de Grecia serán alcistas a muy poco corto plazo para monedas de materias primas, porque los precios de materias primas subirán, pero no hay ninguna razón para que éstas se mantengan subiendo y cambien al alza. ¿Sí? O sea que esto sería momentáneamente, ¿ya?
Otros temas para ver son las monedas europeas. En este momento son un cara o sello, no hay ninguna dirección prevenible. La situación de Grecia mantiene a los operadores, a los traders en la banca por ahora, ¿ya? El dólar yen debería continuar siguiendo la pauta de las bursátiles. Los movimientos del yen están ocurriendo mayormente en la sesión de Asia. El dólar es la moneda por defecto en este momento. Los movimientos actuales no son por el dólar, como lo han sido durante los últimos meses, en el cual el dólar es el que la llevaba, era el que daba la dirección, el que iba manejando. Ahora no es el dólar ha pasado a segundo plano y ahora lo que está manejando son las otras monedas. Ya se sabe que el dólar va a subir intereses, prácticamente es casi seguro que lo hagan en septiembre, por ende ya no es tema. ¿Ya? Ahora el tema son las demás, el problema de Grecia y el problema de China. ¿Qué pasó la semana pasada? Grecia continuó dominando las noticias y llegó un poco de optimismo al final de la semana, pero nada es seguro. El tema de Grecia, la decisión de intereses del Banco Central, la inflación de Estados Unidos, las ventas minoristas de Estados Unidos, el testimonio de Yellen y algunas decisiones de tipos de intereses destacan como los principales motores del mercado en el calendario de divisas. ¿Ya? La crisis griega se ha agravado aún más con la victoria del voto del no en el referéndum griego. Pero Grecia presentó sus propuestas que consistía no solo en una capitulación de la austeridad, sino también en una solicitud de un plan de más tiempo, un plan de inversiones y, lo más importante, un alivio de la deuda. El euro se recuperó, pero todavía hay dudas si esta propuesta será sellada con un acuerdo. El yen disfrutó de ser una moneda de refugio de la crisis y lo mismo hizo el dólar. Por otra parte, la Reserva Federal publicó las actas de su reunión de junio, que muestran que los políticos estaban preocupados por la crisis de la deuda de Grecia y expresaron cautela en general. También se debatió la línea del tiempo de subidas de tipos, ya que los datos económicos mixtos hizo que sea más difícil para la Fed iniciar tales movimientos en junio. Muchos miembros dijeron necesitar más datos sólidos antes de decidirse a subir las tasas. La libra cayó ante la presentación del presupuesto, pero logró recuperarse. El dólar canadiense se vio afectado por el petróleo y el dólar australiano alcanzó nuevos mínimos por la crisis china y el deseo de los bancos centrales de Australia de que sea más bajo. ¿Ya? Aquí tenemos el calendario de noticias de esta semana. Básicamente no hay bastantes noticias esta semana. De hecho, no pude bajar de 15 las importantes. El día martes tenemos el feriado del Día de la Bastilla de Francia, el Día de la Independencia de Francia. Sin embargo, eso no va a afectar para nada los mercados. De ahí pues tenemos algunas otras noticias y ahora vamos a ver cuáles son estas, las más destacadas. Son 15 las más destacadas de esta semana. La primera, como obviamente, son las conversaciones de fin de semana en Grecia. El Eurogrupo se reunirá sábado y el domingo por la cumbre. La del domingo fue cancelada, entre paréntesis, y tentativamente el lunes, ya que supuestamente mañana se decide si es que se acepta la propuesta o no, o hay una contrapropuesta o qué. Esta incertidumbre hizo que el mercado hoy día abriera con un tremendo gap, pero que prácticamente ya está cerrado esta brecha. ¿Ya? El día lunes a las 8:30 hora GMT tenemos los datos de inflación de Reino Unido. La inflación de Gran Bretaña se recuperó en mayo después de ser negativa en el mes anterior. Las cifras oficiales mostraron que los precios aumentaron un 0,1% en medio de alzas en los pasajes de avión y los precios del petróleo. La lectura estuvo en línea con las previsiones de mercado. Los analistas esperan que la inflación se mantenga débil en los próximos meses y se mantendrá por debajo de la meta del Banco Central de Inglaterra del 2%.
hasta el año 2017. Sin embargo, los precios, los bajos precios y el aumento de los salarios son beneficiosos para las finanzas del hogar. En otras palabras, si los precios están más baratos y los salarios aumentan, obviamente las familias en Reino Unido van a tener más dinero para gastar y eso pues obviamente va a ayudar también a la economía. Se espera que la inflación aumente un 0,1% en junio. Después, el lunes, media hora después, tenemos el sentimiento económico alemán SEU. El sentimiento económico alemán cayó a 31,5 en junio, tras 41,9 publicado en mayo. Los analistas esperaban una lectura más alta de 37,5. Factores externos como la crisis griega fueron la principal fuente de preocupación para los respondedores de esta encuesta alemana. Alemania quiere mantener a Grecia en la zona euro para mantener la moneda única, pero hay otras voces que piden un Grexit. Se espera que una cifra aún más baja de 30,6 en esta ocasión. La cuarta noticia son las ventas al por mayor en Estados Unidos. Esto ya será el día martes a las 12:30 hora GMT. Los estadounidenses aumentaron sus gastos en tiendas en mayo con las compras de más autos, ropa y materiales de construcción. Las ventas minoristas subieron un total descentralizado del 1,2% después de un pequeño avance del 0,2% en abril, lo que indica que el mercado del trabajo sigue mejorando cada vez más y generando mayores ventas de las tiendas. Se espera que las ventas al por menor suban un 0,4%, mientras que las ventas core se prevé que suban un 0,7%. Luego tenemos la decisión de intereses sobre Japón. No se espera que haya ningún cambio, sin embargo, el mercado va a estar con los ojos puestos a ver si es que hay algún cambio, no en los intereses, pero en las expansiones de base de moneda, que hasta ahora lleva un ritmo anual de 80 trillones de yenes. La reciente desaceleración de las exportaciones plantea riesgos para el crecimiento económico, pero Kuroda dijo que la inflación se mantiene de acuerdo a lo esperado a la meta del Banco de Japón. El jefe del Banco Central reiteró que la economía japonesa se está recuperando moderadamente. La sexta noticia de importancia para nosotros son los datos de empleo de Reino Unido, que son el miércoles a las 8:30. El número de británicos que solicitó beneficios de desempleo se redujo en 6.500 en mayo después de una contratación de 7.800 en el mes anterior. Los economistas pronosticaban una caída mayor de 12.500. La tasa de desempleo se mantuvo en un mínimo de 7 años en el 5,5% y los salarios aumentaron a un ritmo más rápido de 4 años. El número de desempleados se redujo en 43.000 en los 3 meses hasta abril, lo que indica que el mercado laboral del Reino Unido sigue mejorando. Se espera que el número de desempleados en el Reino Unido disminuya en 9.300 en junio. El mismo miércoles, 4 horas después, tenemos el índice de precios al productor de Estados Unidos. Este subió un 0,5% en mayo en comparación con un 0,4% en abril. Los analistas esperaban un aumento del 0,4%. Sobre una base anual, la inflación en general cayó 1,1%. El ascenso de mayo fue resultado de un aumento de amplia base de los precios energéticos, ya que, como se acordarán, los precios del petróleo se establecieron ya en los niveles de 50 y algo, ¿ya? Se espera que los precios al productor aumenten un 0,2% esta vez. Luego el miércoles a las 14 horas GMT tenemos la decisión de las tasas de intereses de Canadá. El Banco de Canadá mantuvo las tasas de interés en 0,75%. El Banco Central señaló que la inflación estuvo en línea con las proyecciones y el gasto del consumidor sigue siendo fuerte, pero se volverá a examinar la política monetaria en los próximos meses.
El gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, atribuye la expansión de Canadá por el crecimiento económico estadounidense, diciendo que una economía estadounidense fortaleciéndose dará un impulso importante a Canadá. Aquí leí un artículo de una proyección de Goldman Sachs que espera una sorpresa pesimista, así que podríamos estar a la espera de una baja o comentarios muy pesimistas que hagan que el dólar canadiense siga subiendo en esta nueva tendencia o esta reanudación de su tendencia alcista. El mismo miércoles a la misma hora, a las 14 horas GMT, testifica Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, va a testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en Washington, D.C., en el informe de política monetaria semestral. Yellen podría hablar de las razones de la decisión de la Fed para posponer la subida de tasas en junio y sugerir una posible fecha para la primera subida. La economía estadounidense se expandió un sólido 2,4% en el 2014, pero la última predicción de la Fed para el 2015 muestra un crecimiento más débil de 1,8 a 2%. Cualquier cosa que diga sobre las subidas de tipos hará temblar a los mercados y nos dará mucha volatilidad, así que tengan mucho cuidado. Mientras que una subida en septiembre tiene las mejores posibilidades, una postura pesimista nunca puede ser desechada cuando habla Yellen. La décima es la decisión de las tasas de la zona euro. No se espera ni un aumento ni una baja en la zona euro. Sin embargo, a las 11:45 es la decisión de las tasas y a las 12:30 GMT es la conferencia de prensa donde va a hablar Mario Draghi. El Banco Central Europeo ha desempeñado un papel clave en la crisis griega, básicamente obligando a los bancos a cerrar una vez que las negociaciones se rompieron y Grecia fuera a un referéndum. Para los mercados, tal vez el foco más grande está en los planes respectivos a la expansión cuantitativa. Suponiendo un acuerdo, será el Banco Central que tendrá que comprar los bonos griegos, lo cual eso va a hacer que quizás tengan que aumentar la expansión cuantitativa. Entre paréntesis, lo más probable es que teniendo una noticia positiva por parte del euro, vamos a tener una subida, un rally alcista, pero eso va a ser muy momentáneo o de corto plazo, hasta que el mercado vuelva al enfoque inicial, que es la divergencia tan grande que hay en la política monetaria de Europa en relación a Estados Unidos y otras economías. La noticia número 11 son los pedidos de desempleo de Estados Unidos, que son también el jueves a las 2:30. El número de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en los Estados Unidos subió 15.000 la semana pasada. Esto fue bastante más que lo esperado, porque llegó a 297.000 y la lectura que se esperaba era de 274.000 reclamos pronosticados por los analistas. El promedio móvil de 4 semanas aumentó en 4.500 reclamaciones a 275. Lo importante es que nos mantenemos por debajo de 300.000, que es, digamos, la cifra que empieza a cambiar el panorama. El inesperado aumento se puede atribuir a los despidos en la industria automotriz. Se espera que el número de reclamaciones llegue a 282.000 esta semana. La noticia número 12 es el índice de la Fed de Filadelfia de fabricación. Las condiciones de producción en la región de Filadelfia mejoraron en junio, pasando de 6,7 en mayo a 15,2 en junio. Los analistas esperaban un modesto aumento de solo 8,1 puntos. El aumento fue en todos los ámbitos. Los nuevos pedidos subieron a 15,2 en junio, desde 4 en mayo. El subíndice de pago subió de 17,2 desde menos de 14,2 en mayo. Sin embargo, el índice de empleo cayó de 3,8 desde 6,7. La lectura sugiere que se espera un mayor crecimiento en el segundo semestre del 2015
y en esta ocasión se espera que la cifra sea de 12,1 puntos. La decimotercera noticia es los permisos de construcción en Estados Unidos. El viernes a las 12:30, los permisos de construcción en Estados Unidos para la construcción de viviendas aumentaron un 11,8% en mayo, a un ritmo anual desestacionalizado de 1,28 millones de unidades. La lectura más alta en casi 8 años sugiere una tendencia positiva en el sector de la vivienda, así como la mejora en la economía en general de Estados Unidos. Los políticos veían el sector de la vivienda como uno de los puntos débiles de la economía estadounidense. Sin embargo, eso ya pasó. Más datos sólidos provienen de las ventas minoristas y el empleo indican que la caída del primer trimestre ha terminado. Se espera que los permisos de construcción lleguen a 1,11 millones de viviendas en junio. La 14ª son los datos de inflación de Estados Unidos. Los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron un 0,4% en mayo, registrando el mayor incremento en más de 2 años, en medio de los crecientes precios de la gasolina. El aumento marca el final de la crisis del petróleo y el lento primer trimestre. Se espera que el IPC gane un 0,3%, mientras que el IPC subyacente se prevé que crezca un 0,2%. Y por último, el viernes a las 14 horas GMT, tenemos el sentimiento del consumidor de Estados Unidos. La confianza del consumidor subió a 96,1 en el mes, en la lectura final de junio. El aumento de la confianza se debió a los datos sólidos liberados del mercado de trabajo, y el gasto del consumidor subió después de que los salarios crecieron y la inflación se mantuvo baja. Se espera que la confianza del consumidor llegue a 96,7 en julio. Mayor confianza implica más ventas al por menor, pero la correlación no está siempre ahí. Bueno, ahora vamos a ver el análisis de los activos que normalmente analizamos. El primero de todos es el análisis fundamental del euro-dólar. El euro-dólar se movió siguiendo los titulares griegos durante la semana y se las arregló para terminar positivo, dado aparentemente un acuerdo por fin parece cercano. Aparte de un posible término de la crisis griega, también vamos a escuchar la decisión de las tasas de interés del Banco Central, entre otros eventos esta semana. La semana comenzó con un salto a la baja por el voto del no en el referéndum griego. Luego tuvimos una subida que rellenó el hueco y por último se hicieron los preparativos para lo que parece que será la verdadera fecha límite, la cumbre de la UE de hoy domingo. ¿Ya? Por cierto, tuvimos un gap, también una brecha en la apertura que ya se llenó, ¿ya? O prácticamente ya se llenó. Aparte de Grecia, los pedidos de fábricas alemanes decepcionaron, pero la confianza de los inversores Centix sorprendió con un alza. Mientras tanto, en los Estados Unidos, las solicitudes de desempleo salieron más altas de lo esperado, pero el mercado no le puso ninguna importancia a esto. Las minutas de la Fed mostraron cautela hacia una alza de tasas y fueron un tanto pesimistas en general, citando también el tema de Grecia, pero la Yellen dijo que se necesitaba un alza de intereses en este año. Suponiendo que se selle un trato en el tema de Grecia, podemos esperar solamente un rally, una subida a corto plazo. El daño ya está hecho y no solo es para Grecia. Probablemente vamos a escuchar moderadas palabras de Draghi y esto le hará al mercado recordar la divergencia en la política monetaria que volvería a ser el tema central después de terminar el tema de Grecia. Las preocupaciones sobre Grecia se expresaron en las minutas de la Fed. Si Grecia ya no es una preocupación, hay menos obstáculo para que la Fed suba los intereses en septiembre. Sigo siendo bajista. Técnicamente hablando, sigo neutro y recomiendo no operar hasta que haya una claridad sobre el tema de Grecia. Aquí básicamente lo que estamos viendo es una consolidación, ¿ya? Nos mantenemos en una consolidación que va básicamente entre 1.9 y 1.15, ¿ya?
yo creo que nos vamos a mantener dentro de esto con movimientos muy bruscos hasta que haya una claridad sobre lo que está pasando con Grecia. En este momento, básicamente, yo creo que estamos entre 1.09 y 1.010. ¿Ya? Al final del camino sigo siendo bajista, pero por el momento estoy neutro. Análisis fundamental de la libra dólar. La libra dólar perdió terreno por tercera semana consecutiva, pero solo perdió alrededor de 55 puntos. El par cerró la semana en 1.5512 y hay 10 eventos esta semana liderados por el IPC y los pedidos de desempleo. Las minutas de la Fed mostraron cautela hacia un alza de tasas y fueron pesimistas en general. El acta también mencionó a Grecia. En el Reino Unido, la producción manufacturera fue inesperadamente débil. Las preocupaciones sobre Grecia se expresaron en las minutas de la Fed. Si la crisis griega se resuelve, hay menos obstáculos para que la Fed suba los intereses en septiembre. Y una pista sobre el alza inminente sería una gran noticia para el dólar. La libra necesita fuertes cifras del IPC y de pedidos de desempleo para revertir su situación actual frente al dólar. Sigo bajista, fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, en cambio, sigo siendo alcista, ¿ya? La libra tuvo una semana muy volátil, poniendo a prueba el nivel de 1.55 hacia abajo y hacia arriba. En última instancia, terminamos formando un martillo que por supuesto es bastante positivo. Si somos capaces de romper la parte superior del martillo, creo que el mercado va a seguir para probar el nivel de 1.58 y luego el nivel de 1.60. Creo que la libra esterlina continuará fortaleciéndose en general y como resultado estoy muy alcista. No tengo ningún interés en absoluto en la venta de este par, ya que creo que el piso de este mercado se encuentra en 1.52. ¿Ya? En todo caso, aquí es donde tenemos el piso de este mercado, ¿ya? Y aquí estamos claramente en una tendencia, en un túnel alcista. Intentamos caer, rebotamos, eso es muy alcista también, pero en realidad aquí tenemos que romper 1.55 con convicción como para seguir hacia 1.58 y más. ¿Ya? Perdón, tenemos que, aquí estamos yendo a 1.55, pero tenemos que romper 1.58 para llegar a 1.60 y de ahí quizás 1.70. Análisis fundamental del dólar yen. El dólar yen terminó casi sin cambios durante la semana, cerrando en 1.22,75. Esta semana es muy tranquila ya que solo tiene 3 eventos nipones. Las minutas de la Fed mostraron cautela hacia un alza de tasas y fueron pesimistas en general. En Japón, los pedidos de maquinaria registraron un aumento de 0,6%, mucho mejor de lo esperado. El yen disfrutó de los flujos de búsqueda de refugio que fueron el resultado de la crisis griega. Sin embargo, el optimismo hacia el final de la semana permitió al par subir de vuelta a donde empezó y terminar prácticamente en el mismo sitio donde empezó. Las preocupaciones sobre Grecia se expresaron en las minutas de la Fed. Si la crisis griega se resuelve, hay menos obstáculos para que la Fed pueda subir intereses en septiembre. En Japón la economía sigue luchando a pesar del programa de flexibilización del Banco de Japón. Sin grandes eventos japoneses esta semana, los lanzamientos clave de Estados Unidos tendrán un efecto magnificado en los movimientos del par. Sigo siendo alcista. Técnicamente también sigo siendo alcista, estamos respetando una línea tendencial alcista muy bonita ahí, como la pueden ver, y creo que este mercado ahora se dirige a 1.25 y luego a 1.30, que es el tope al que llegamos en la crisis económica del 2008. Además de eso, terminamos terminamos la semana con un martillo perfecto, lo cual, siendo una vela semanal, es sumamente alcista. El dólar australiano, fundamentalmente hablando, sigo bajista. El dólar australiano continuó tratando de luchar
pero igual cayó a su nivel más bajo desde mayo del 2009. El par cerró la semana con ligeras pérdidas, cayendo a 0,7440, y hay 9 lanzamientos esta semana. Como ya dijimos, las minutas de la Fed mostraron un poco de cautela, pero el dólar australiano mantuvo los intereses en el 2% y los números de empleo fueron mejores de lo esperado. Sin embargo, la caída de precios en las materias primas y los problemas en los mercados de valores chinos pesaron fuertemente sobre el dólar australiano. Las preocupaciones sobre Grecia se expresaron en las minutas de la Fed. Si la crisis griega se resuelve, pues sería un obstáculo menos para subir los intereses. Por otro lado, los datos chinos claves, encabezados por el PIB, podrían tener un impacto significativo sobre la suerte del Aussie, del dólar australiano, en esta semana. Sigo siendo bajista. Técnicamente hablando, también sigo bajista, ya estamos por debajo de 75, así que definitivamente seguimos bajista. Análisis fundamental del dólar neozelandés. El dólar de Nueva Zelanda se tiró un clavado a niveles inferiores, pero se las arregló para recuperarse. ¿Habrá tocado fondo? Los precios de la leche y el IPC podrían darnos la respuesta. La confianza de las empresas de Nueva Zelanda cayó bruscamente de 23 a 5 puntos. También el problema de China pesó y envió el dólar neozelandés a un nuevo mínimo de 0,6620. Sin embargo, el par protagonizó una recuperación, en parte a las esperanzas de un acuerdo griego y una recuperación en las acciones chinas. El rebote de regreso de esta semana solo puede ser una corrección temporal. El kiwi podría ser golpeado por su débil inflación, la reanudación de la caída de acciones chinas y la inflación más débil en los precios de la leche y el IPC. Técnicamente hablando, ya llevábamos 2, 4, 6, 7 velas bajistas. Ya era momento de tener una vela de retracción. Sin embargo, cualquier retracción que tengamos, lo único que nos va a dar es valor en comprar más barato, digamos, y nos podría dar la oportunidad de seguir vendiendo. Así que aquí no hay, la única cosa que puede suceder es que haya un acuerdo con Grecia, haya un rally alcista temporal, lo cual nos va a dar oportunidades de vender a mejores precios. Dólar canadiense, fundamentalmente hablando, sigo siendo alcista. El dólar canadiense mostró pocos cambios en la semana. El dólar CAD terminó en 1.2655 y lo más destacado de esta semana es el IPC subyacente. Como ya sabemos, la Reserva Federal habló con cautela. En Canadá las cifras se suavizaron, pero lograron vencer las estimaciones. Las preocupaciones sobre Grecia se expresaron en las minutas de la Fed. Si esta se arregla, pues sería reanudar la fortaleza en el dólar. Si los números de inflación canadienses no llenan las expectativas, el dólar canadiense podría continuar debilitándose, así como también si se sigue debilitando el petróleo, también se va a seguir debilitando el dólar canadiense. Técnicamente hablando, sigo alcista, aunque estamos justamente en esta consolidación y aquí pegamos un pequeño rebote. Así que hay posibilidades de que estemos bajando a niveles de 1.24, inclusive hasta niveles de 1.20, aquí al final de esta parte amarilla, ¿ya? Sin embargo, si rompemos a la alza, rompiendo el máximo de la semana pasada, entonces yo creo que nos estaríamos dirigiendo directamente al nivel de 1.30. Sin embargo, lo más probable es que mantengamos esta consolidación, lo cual nos haría bajar nuevamente para después volver a subir. El oro. El mercado del oro cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero encontró suficiente apoyo cerca del nivel de 1150. Sabemos que el nivel de 1150 y 1140 son los pisos en este mercado.
Y ahí se dio la vuelta y terminó formando una especie de martillo. Creo que si podemos romper la parte superior del martillo, podría haber una oportunidad a largo plazo para dirigirse hacia el nivel de 1200 y tal vez incluso a 1220. Creo que el oro finalmente irá mucho más alto, pero obviamente tomará algo de impulso para romper al alza y como resultado tendremos que tener paciencia y disciplina. Sigo neutro. Petróleo. El mercado del crudo ligero y dulce abrió con un salto a la baja, un gap, ¿ya? Y después siguió el camino hacia el nivel de $50. Esta es un área que es de apoyo y ya hemos rebotado en ella 2 veces, como ustedes pueden ver en el gráfico. El mercado parece como si va a subir lo suficientemente alto como para cubrir la brecha. Hay una profecía autocumplida, que es cuando hay brechas en el mercado de valores, cuando hay brechas en los mercados de materias primas, generalmente se rellenan, ¿ya? Y aquí justamente tenemos una brecha o un gap, ¿ya? Así que hay una alta probabilidad de que esto se devuelva, cierre el gap y después siga bajando. En todo caso, yo sigo siendo bajista, y vamos a ver qué sucede ahí. En el Brent, básicamente lo mismo, aunque la diferencia es que no tuvimos una brecha como en el caso del crudo ligero, pero tenemos un martillo que se ha formado que es altamente alcista. Así que hay una alta posibilidad que si subimos pasado el nivel de 60, que podamos volver nuevamente a los niveles de 66. Soy bajista, pero con cautela. El índice del dólar, subió y bajó durante el transcurso de la semana, esencialmente sin resolver nada. El índice del dólar se ve muy consolidado en esta área en general, ya que estamos atrapados en esencia entre el nivel de 96 por en la parte inferior y 97 en la parte superior. Así que sigo siendo neutro, aunque eventualmente soy alcista. El Dow cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero encontró suficiente apoyo en el nivel de 17.500 para cambiar las cosas y dar la vuelta y formar un martillo. El martillo, por supuesto, es una señal muy alcista, por lo que si podemos romper por encima de la parte superior de este martillo, somos compradores. Creo que el mercado se va al nivel de 18.200 y luego posiblemente más que eso. Con esto creo que el mercado finalmente romperá al alza hacia los niveles de 20.000, que es nuestro objetivo a largo plazo. Lo mismo sucedió en el S&P 500. Cayó fuertemente durante el transcurso de la semana, pero encontró soporte por debajo para rebotar y formar un martillo. Esto es una vela muy alcista y como resultado somos compradores de este mercado en un rompimiento de la parte superior del martillo. En el mercado debe seguir para ir más alto con el tiempo suficiente y tal vez incluso romper por encima de ahí. Los mercados se están movilizando por el alivio de la situación griega. En todo caso, yo creo que aquí estamos en una situación muy buena como para comprar y llegar nuevamente a los niveles de 2130. El DAX terminó con una vela muy alcista. Inicialmente cayó durante la semana, pero encontró el apoyo suficiente para cambiar las cosas y dar la vuelta. Esto se basa principalmente en la idea de que el problema griego se solucionará y como resultado el DAX será uno de los grandes ganadores. Somos compradores del DAX. Creo que los retrocesos ofrecerán valor de compra y que el DAX finalmente debería volver hacia los niveles de 12.000 y más. No tengo absolutamente ningún interés en la venta del DAX, a menos que el problema griego no se solucione y empeore, lo cual no creo. El IBEX, básicamente lo mismo. El IBEX inicialmente cayó durante el transcurso de la semana, pero encontró suficiente apoyo en el nivel de 10.300 euros para cambiar las cosas y dar la vuelta y subir al nivel de 11.000 para el final de la sesión del viernes. Creo que los griegos están regresando a la Unión Europea
con propuestas reales y con el tiempo se va a resolver la situación de abajo. Si somos capaces de romper por encima del nivel de 11.100, creo que este mercado irá hacia el nivel de 11.800. No tengo ningún interés en vender el IBEX. Lo que sucede es que todo esto todo esto que pasó en Grecia del referéndum y de que ganara el no y todo lo demás, para mí fue todo un show. En definitiva, ganó el no y terminaron la propuesta que entregaron a la Comunidad Europea la semana pasada fue básicamente lo mismo que le venían proponiendo la Comunidad Europea hace mucho tiempo. Entonces, realmente para mí fue todo un show y qué hay detrás de todo eso no lo sé, pero es algo un poco ridículo que hayan gastado en el referéndum, que hayan hecho todo el show que han hecho y ahora están proponiendo lo mismo que le habían propuesto anteriormente y que habían desechado. Por último tenemos el Nikkei. El Nikkei cayó inicialmente en el transcurso de la semana, pero como se puede ver encontró suficiente apoyo cerca del nivel de 19.000 para cambiar las cosas, dar la vuelta y formar un martillo. Este es uno de mis mercados favoritos de largo plazo, ya que el Banco de Japón ha estado trabajando para mantener el valor del yen a la baja y al hacer esto está haciendo esencialmente una flexibilización cuantitativa y esto por supuesto es bueno para las acciones. Hay que tener en cuenta que la economía japonesa se basa en las exportaciones que la mayoría de los otros países del mundo, por lo que si la moneda sigue perdiendo valor, el Nikkei debería seguir para ir aún más alto, porque es un doble efecto, siendo que su moneda es más barata, van a vender más, siendo que su moneda es más barata, va a generar inflación, quiere decir que más monedas, yenes, se necesitan para comprar lo mismo. Y eso es lo que genera la valorización de las acciones del Nikkei. Entonces tenemos un doble efecto alcista. ¿Ya? Bueno, básicamente eso es todo. Aquí tenemos los pares de mayor movimiento. Volví a 4 semanas de promedio. Esto es basado al día de ayer. Tenemos buena volatilidad. Normalmente en estas fechas ya la volatilidad ha bajado considerablemente, siendo que es verano, pero tenemos la suerte que parece que este verano, julio y agosto van a seguir siendo buenos en cuanto a volatilidad y en cuanto a ganancias. Así que les deseo una excelente semana. Les agradezco por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo. Y no se olviden que los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com, donde nos caracteriza la transparencia y la honestidad. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Suerte.